Después del funeral de mi esposo, fui al cumpleaños de mi sobrino. El hijo de mi hermana cumplía 1 año y, de repente, ella declaró: mi hijo es de tu esposo, así que tengo derecho a la mitad de tu casa, que vale 75 millones. Incluso me mostró el testamento. Yo solo dije: sí, ya veo. Me contuve de reír por respeto a mi esposo. Unos días después del funeral, finalmente fui a la fiesta del primer cumpleaños de mi sobrino. Tenía 34 años. Viuda, una palabra que sonaba ajena, como si no aplicara a mí. André y yo habíamos vivido juntos 11 años, un aneurisma se llevó su vida de repente, sin aviso, y todo alrededor se volvió como una neblina, llamadas, papeles, voces pidiendo cosas, y uno asiente porque hay que hacerlo. No porque entienda. La fiesta era en el pequeño departamento rentado de Xenia, globos, listones, alguien cortaba el pastel en la cocina, risas de niños en la sala, y mi cabeza zumbaba de sueño y vacío. Mis padres estaban junto a la ventana, tensos, como si temieran respirar. La gente se miraba, susurraba, y yo imitaba la incomodidad. No todos los días llega una mujer recién salida del cementerio a la fiesta de otro. Xenia apareció elegante, con un moño en las manos. El niño reía, alcanzaba la cuchara, sus mejillas calientes, saludables. Ni siquiera me miró, recorrió a los invitados, tomó un vaso, y lo golpeó para llamar silencio. Con voz clara, como ensayada: gracias por venir. Este año ha sido difícil. He estado ocultando algo, pero ya no puedo más. Puso la palma sobre la cabeza del niño, me miró directo y dijo más bajito, pero para que todos escucharan: Luca no es hijo de Timur. Luca es hijo de Andrei. Alguien exhaló, alguien sollozó. Sentí que por un segundo se me escapaba el aire, no por sus palabras, sino por su descaro, por la facilidad con que las decía. Xenia sacó un papel doblado de su bolso, lo extendió sobre la mesa y se dirigió a los más cercanos. Andrei sabía todo y logró cambiar el testamento. Ahí, en blanco y negro, la mitad de su casa iba a mi hijo como herencia. Y otra casa valía unos 72 millones. Luca y yo necesitamos con qué vivir, dijo casi todos los días, como si hablara del precio de un saco de papas. Las miradas se volvieron hacia mí, extraños y familiares, cautelosos. Mi mamá bajó la cabeza, mi papá se enderezó como si fuera a interrumpir lo ya dicho. Y escuché mi voz, calmada, firme, como alguien que finalmente entendió dónde estaba: entiendo. Sonreí apenas con un lado de los labios, la risa ya subía por mi garganta, pero la contuve por costumbre de adulta. Soy Vera. Ese año cumplí 34 y nunca imaginé que la viudez pudiera ser tan silenciosa, sin gritos ni lágrimas, solo un ruido oxidado dentro, cuando abres la puerta y está vacía. Y la taza está fuera de lugar porque nadie más la reorganiza. Conocimos a Andrei hace muchos años en una velada benéfica. Desde el primer día, fue uno de esos hombres confiables, inteligentes, atentos, generosos, sin ostentación. Me propuso matrimonio en el malecón del río Moscú. Cuando el atardecer se reflejó en el agua, como en una postal antigua, recuerdo sus manos cálidas y seguras. Luego vino nuestro departamento en un edificio antiguo de Moscú, con un patio donde se escuchaban los niños jugando por las tardes. Lo conseguimos con paredes torcidas y techos altos, pero lo arreglamos poco a poco, habitación por habitación, como se sobrevive a la vida difícil, con paciencia, sin palabras innecesarias. Nuestros hijos nunca llegaron, según los doctores. Pruebas, esperas, esperanzas, que cada vez que las doblas con cuidado, como la ropa de invierno en el closet, al sacarlas luzcan como nuevas. 4 intentos y un camino de regreso desde clínicas donde nadie habla, porque todo queda claro sin palabras. Esa tarde, Andrei me dijo: aún vamos a vivir bonito. Tú y yo, eso basta. Lo decía para que yo le creyera. Vivimos lo mejor que pudimos, trabajábamos, ahorrábamos para reparaciones, a veces íbamos al mar, regresábamos y volvíamos a pensar en la cocina, en las viejas puertas que había que restaurar. Xenia siempre estaba cerca de nuestra felicidad, la más joven, brillante, despreocupada. Sus padres la sobreprotegían, la sacaban de deudas, me llamaban pidiéndome comprensión y perdón porque ella aún no se asentaba. Yo entendía hasta dónde podía,
pero mantenía distancia. Con una hermana así, de otra manera es imposible. Vive en tu vida como si fuera su propio patio trasero. Cuando tuvo a Luca, le tejí una manta. Trabajo fino, paciente, hilo por hilo, para que fuera cálida, un cuadrado que pudiera poner bajo su costado y dormir tranquila. Fui al hospital con flores y la manta, cargando al bebé y pensando que, probablemente, así sería, yo sería la tía que reemplaza, se sienta, da fórmulas si hace falta. Andrei mantenía cierta distancia, lo atribuía a nuestra historia. Nos dolía ver a hijos de otros, solo nosotros lo entendíamos. Y llegó ese día. La bolsa de Andrei estaba junto a la puerta. Me dolía un poco la cabeza, pero pasaría. Un beso rápido, la promesa de llamar después de reunirse con un cliente. La llamada se hizo, pero no de él. Vengan, dijeron. Al llegar, todo ya había sucedido. Los médicos hablaban con voces familiares, casi rezando. No se podía hacer nada. Y yo los miré y pensé, ¿nada? Si por la mañana, como siempre, la ventana de la cocina no cerró del todo y habría que ajustarla, de otro modo sonaría. El funeral pasó. ¿Cómo duele cuando el dolor pasa por manos ajenas? Estuve ahí, escuchando, asintiendo, y todo el tiempo parecía que Andrei llegaría tarde, pero estaba por entrar, porque él no sabe cómo no llegar si se le espera. Pero ella llegó, neón, silencio. Y pronto fue el cumpleaños de los hijos de Xenia, imposible de faltar, porque la familia es lo más importante, decía mi mamá. Y ahí estaba su voz, su papel, su mitad de la casa, como si hablara de cómo repartir el arenque en la mesa. Observé la escena como una mala obra de teatro, donde la actriz confunde las entonaciones y la audiencia se incomoda, queriendo irse, pero ya es tarde. Entiendo, repetí, tomando un sorbo de agua para ocultar una sonrisa que pedía salir. ¿Por qué me contuve de reír? Eso es otra historia. Y Xenia, claro, aún no lo sabía. Hasta que un día Xenia llevó su verdad a discusión pública, nuestra historia había tenido otro rumbo, tranquila, fluida, humana. Andrei y yo nos conocimos en un evento benéfico, niños, hospitales, caja de donaciones, mesas llenas de pinturas y cerámica. Alguien trajo discos de abuelo. Ayudé a organizar las tarjetas, revisar la lista, ajustar etiquetas. Y de reojo miraba una acuarela. Tarde en Moscú, río, luz cálida, nada extraordinario, y no podía dejar de mirar. Andrei apareció, como alguien que sabe por qué llegó, saludó, sonrió, hizo un par de apuestas y elevó el precio de la acuarela hasta que todos despertaron. Gané, y se acercó de inmediato. Llevas toda la tarde mirándola, dijo, como si nos conociéramos de siempre. Debe estar en tu casa. Y me entregó la pintura. Yo confundida, avergonzada, y él, como siempre, se retiró medio paso, sin presión, sin juego, solo humano. Al día siguiente ya estábamos en un café cerca del metro, tomando té fuerte en vasos con portavasos, hablando de cosas que normalmente no se dicen en una primera cita, miedos, planes. Como debería oler la cocina por la tarde, con pan o manzanas fritas. Andrei era abogado corporativo, inteligente y sin pretensiones, de esos que recuerdan el nombre de los meseros y agradecen al conserje por su nombre. Sabía escuchar, y junto a él el ruido interno desaparecía, como tras una tormenta. 8 meses después propuso matrimonio en el malecón, abajo, el agua fluía fresca, arriba, el atardecer espesaba, como la acuarela que lo empezó todo. No dio discursos largos, sacó el anillo, tomó mi mano, y de repente vi claramente toda nuestra vida futura, los platos que escogeríamos en el mercado, el grifo que habría que reparar en primavera. Las discusiones sobre qué cortinas son apropiadas para las ventanas viejas. Nos casamos tranquilamente, para nosotros, y poco después del primer aniversario nos embarcamos en otra aventura. Compramos un departamento en un edificio antiguo de Moscú, con patio y pozo. Techos bajos, paredes con grietas, cableado histórico, pero ventanas al patio y al sol, y espacio en el balcón para una caja de petunias. Para nosotros, esa era una cantidad de dinero inalcanzable. Teníamos que contar cada centavo, pero Andrei entonces se convirtió en socio. Mi negocio también empezó a despegar.
El boca a boca nos trajo nuevos clientes y decidimos arriesgarnos. Vi allí una alfombra infantil bajo la sombra de la yedra y unos botines en el umbral. Una escena que retrata a una mujer en tiempos difíciles. Nos acercamos a esa imagen por el camino más difícil: doctores, pruebas, procedimientos. Esperanza pospuesta una semana, un mes, después del siguiente protocolo. 4 intentos de fertilización in vitro. Cada intento era como un escalón que subes, pensando que solo un escalón más y habrá descanso, pero aún no llegaba. El último viaje a la clínica lo hicimos en silencio. Miraba por la ventana. Él sostenía mi mano sobre el descansabrazos. Ese contacto era como una almohadilla térmica cálida sobre la espalda baja. No quita el dolor, pero permite sobrevivir. En casa nos servimos una taza de té, nos sentamos largo rato en la cocina, y Andrei dijo con calma, sin drama: aún vamos a vivir bien. Tú y yo ya somos suficientes. Lo dijo de tal manera que le creí. Y entonces todo salió bien, de verdad, sin fingir alegría. Trabajamos, paseamos los fines de semana, a veces íbamos al mar por una semana. Regresábamos y retomábamos nuestra casa, cambiamos el cableado, lijamos los marcos, elegimos la pintura no por moda sino por la luz. Andrei me ayudó con mis primeros proyectos independientes, traía muestras, se sentaba pacientemente durante las mediciones, a veces proponía soluciones que hacían todo más fácil y barato. Me sorprendía cuánto decide una mente tranquila en esta vida. Sabía cómo ser un apoyo, no a lo grande, ni para presumir, simplemente asumía lo difícil para mí y se retiraba cuando veía que ya podía con ello. El departamento poco a poco se convirtió en hogar. Encontramos un artesano que restauró cuidadosamente las viejas puertas. En la cocina instalamos una mesa amplia, la misma donde más tarde esperaríamos y nos alegraríamos en silencio. La peonía floreció en el balcón y la acuarela encontró su lugar en la pared de la sala. Moscú al atardecer, luz cálida, el río con suaves reflejos. Una imagen tranquila que muestra que hay estabilidad en el mundo si enciendes la lámpara a tiempo. Y los hijos, aprendimos a vivir sin esa palabra en la planificación diaria. Al principio con amargura, luego con naturalidad. Nada de desesperación ni autocompasión, solo una revisión cuidadosa de los planes. En lugar de cuarto de niños, un estudio con libreros. En lugar de trineos, maletas en el trastero, porque vamos a Yaroslavl en invierno. Siempre quise ver la nieve en la ciudad vieja. Aprendimos a escoger la alegría según nuestras fuerzas, no la que se mide con eventos ruidosos, sino la que cabe en una tetera, en ropa de cama recién lavada, en conversaciones en la cocina bajo el reloj. Xenia rondaba por aquellos años, como siempre, a veces cerca, a veces desaparecida por meses, luego llamando con suspiros, pedidos y promesas de empezar de nuevo. Sus padres la compadecían, y yo trataba de mantener la distancia, para que ni ella ni su torbellino destruyeran nuestro orden cuidadosamente armado. Andrei y yo no discutíamos por ella. Toda familia tiene a alguien a quien mantener a distancia, de lo contrario uno mismo no resistiría. Parecía que la vida finalmente volvía a su cauce: trabajo, hogar, viajes raros, tardes en que se escuchaba a los niños jugar en el patio y no dolía. Y justo en esos momentos de calma, cuando todo se nivela y respiras tranquilo, la vida te recuerda que alguien seguro tocará el vidrio. Como sucedió, ya en la siguiente parte. Xenia siempre vivió a corto alcance, se encendía rápido, se apagaba rápido, prometía empezar el lunes y postergaba ese lunes de mes en mes. Luego apareció Timur, tatuajes en los antebrazos, trabajaba en un bar, motocicleta incluida, de la que nuestros padres se estremecían como ante un draft. A veces discutían de repente, a veces con pasión y reconciliación, y luego cerraban puertas con estruendo y juraban que todo sería diferente. Yo me mantenía al margen. Las pasiones ajenas son como un condimento fuerte, un poco de más y toda la sopa amarga. Xenia anunció su embarazo en una cena familiar normal a finales de otoño. Sin solemnidad, todos en la mesa, puré de papa. Mamá tenía su servilleta favorita bordada. Y de repente, lágrimas, manos temblorosas, labios de Natalia temblando. Sus palabras sonaban como si ella misma no se las creyera. Y nosotros ya deberíamos ser felices. Sentí un pinchazo por dentro, como un viejo hilo que duele cuando cambia el clima.
No era envidia, no, era el recuerdo de un cuerpo que yo también había soñado. Respiré hondo y dije, felicidades de corazón. Decidí que sería esa tía que ayuda sin conversaciones innecesarias. Luca nació fuerte, cálido, con la mirada sorprendida de los recién nacidos, como si no esperara vernos. Fui al hospital con flores y una manta que tejí por las noches, punto a punto, pensamiento a pensamiento, para que el bebé estuviera suave y tranquilo. Xenia llamaba seguido desde los primeros días, llora sin parar. No puedo con nada, ¿puedes quedarte a dormir? Me sentaba, lo arrullaba, cantaba viejas canciones del patio en voz baja, ponía la tetera y susurraba, respira, Vera, todo pasará. Andrei trataba a su sobrino con cariño, pero se mantenía un poco al margen, sin imponerse, como cuidando un orden interno silencioso nuestro. Luego lo entendí, aún nos dolía a ambos tocar el tema de la infancia, aunque fuera solo ver los botines de otro en la cómoda. Y llegó la mañana que cambió todo. Andrei se encogió, con la cabeza zumbando, pero no podía faltar a la reunión, sonrió como un hombre que no acostumbra quejarse. Le di una bufanda, acordamos llamarnos después de comer, y el teléfono sonó con una voz extraña. Todo ocurrió como en el pasillo de una clínica, gente con batas idénticas, frases cortas que no calientan el oído, y un silencio que caía sobre mis hombros como un abrigo pesado. Al llegar a casa, en el fregadero había una taza de fina porcelana. Al fondo brillaba la mañana inconclusa, lo único que parecía real ese día. El funeral y la velación como si alguien más hubiera pasado por mí. Asentí, acepté, llevé repostería del funeral, y constantemente me sorprendía de lo que escuchaba. De repente una puerta familiar se cerraba de golpe. Xenia pasaba los días escribiendo sobre la temperatura de Luca o la niñera que cancelaba a último momento. Venía a despedirse por poco tiempo, como una invitada con taxi esperando afuera. No hago nada, decía. A veces el silencio es la única cortesía para la que te alcanza la fuerza. La semana después del funeral se arrastró viscosa, como gelatina fría. Mamá llamaba todos los días, no tanto para hablar, sino para recordarnos que hay que vivir. Y entonces resultó que era el primer cumpleaños de Luca. Habría querido esconderme bajo la manta y salir solo en primavera, pero mamá decía lo de siempre, la familia es importante. Andrei quería que fuéramos. Me levanté, lavé las tazas, recogí el regalo y fui. La casa de Xenia, rentada en las afueras, donde los conserjes conocen a todos de vista. Globos, carteles de feliz cumpleaños. La cocina olía a crema dulce y café. Los niños reían en la sala. Los adultos susurraban, como si yo hubiera traído el aire del invierno. Papá, al verme, se incorporó. Mamá jugueteaba con su servilleta, incómoda de levantar la mirada. Me quedé parada pensando que extraño es celebrar cuando tienes otro calendario y otras fechas dentro. Xenia salió vestida con elegancia, con un brillo en el rostro más parecido a luces de escenario que a alegría genuina. Chocó su cucharita, pidió silencio y supe con un suspiro que ahora no se trataría de velas ni del niño. Sacó de su bolso un papel doblado, y por ese papel pronto tendría que contener la risa hasta que me dolieran las mejillas. Golpeó el vaso con la cuchara y, cuando el ruido cesó, habló con la confianza de quien está en un escenario, no en un departamento rentado. Agradeció por venir. Suspiró por el año difícil y posó su palma sobre la cabeza de Luca. Lo oculté, dijo, pero ya no puedo más. Luca no es hijo de Timur. Luca es hijo de Andrei. Fue como si apagaran las luces de la habitación. El aire se congeló. Alguien jaló el mantel, una taza tintineó en su plato. Papá se enderezó. Mamá miraba la servilleta como si pudiera caer dentro del bordado. Xenia no se detuvo, sacó la hoja doblada, la extendió sobre la mesa y se inclinó hacia adelante. Andrei lo sabía todo. Cambió el testamento, la mitad de su casa para mi hijo. Lo haré bien, dijo, seca como el monto de un recibo. Varias personas se acercaron, susurraron. La miré y no pensé en las palabras, sino en lo astuta que era al mantener la pausa y la mirada, ensayada. ¿Puedo?, pregunté con calma, y ella me pasó la hoja. Se movió ligeramente, como esperando un grito, pero recibió una petición educada. Desdoblé la hoja del sello, como si estuviera viendo una fotocopia.
El notario no tiene número de registro. El apellido del notario tiene un error en una letra. La fecha es domingo. No tienen atención ese día. Pasa. Formulaciones de un membrete ajeno. El heredero a la protección del heredero no está escrito así. La firma se parece, pero es ajena. Andrei siempre pone un guión corto después de la anesterov, sin bucles, y aquí hay un arco amplio, como de escolar que dibuja bonito con cuidado. Doblé la hoja tal como Ksenia me la devolvió cuidadosamente y dijo con la misma voz uniforme: gracias por mostrármelo. Tengo que irme. Sus labios se movieron un instante y eso fue todo. ¿Estás bien? No aquí, respondí. Hoy es el día de Luca. Hablemos con calma. Ella se volteó hacia sus padres y abrazó a su papá. Asintió a su mamá. Sus ojos estaban húmedos, no de compasión, sino por miedo a que se armara una escena. Nadie empezó nada. El patio olía a crema fría y goma mojada de carriolas. Llegué al coche, me senté, cerré la puerta y exhalé, como tras un largo buceo. La risa subió sola, no alegre, sino la que surge cuando alguien miente con descaro y sin cuidado. Agarré el volante y pensé en lo confiada que estaba ella, creyendo que todo a su alrededor era más estúpido de lo necesario. Pero lo importante ni siquiera estaba en ese papel. Ksenia no sabía y no podía saber lo principal. Y lo principal no estaba en su bolso, estaba en otro lugar donde el papel no se falsifica. A la mañana siguiente iría a donde se guarda la verdad. Empecé la mañana no con llamadas, sino con el camino hacia lo inevitable. El gerente del banco me reconoció y dijo: tranquila, aguanta. Me condujo a la sala de consulta, una caja metálica, una llave, un silencio en el que se escuchaba el latido del corazón. Y la carpeta, organizada por Andrei en vida. Todo cuidadosamente, fundas transparentes, etiquetas con fechas, firmas con letra prolija. Encima, el testamento notariado, sellos, número de registro, testigos, todo como debe ser, sin bucles torcidos. Destinataria, yo, sin reservas ni protección. El testamento lo había redactado nuestro amigo abogado Yuri Blasov. No era un papel cualquiera de un bolso, sino un documento que vive en el registro, no en un chat. Debajo, papeles médicos, reporte del urólogo, protocolo de operación de varicocele y de vasotomía en el mismo periodo, fechas 2 años antes del nacimiento de Luca. Una carpeta aparte contenía resultados de pruebas de control después de varios meses. La azoospermia es una línea seca que explica más que cualquier palabra. Decidimos no decirle a nadie. Había demasiadas preguntas antes, demasiada compasión que te hacía querer esconderte bajo la manta. 3 personas lo sabían: Andrei, yo y el médico tratante. Cerca estaba un cuaderno delgado de tapa blanda. A Andrei no le gustaba el patetismo, pero amaba el orden. Una vez, después de una cena familiar, se sentó al borde de la cama y dijo: no quiero que esto se convierta en una cuña entre ustedes, pero tampoco me quedaré callado. Luego, mientras yo iba a una larga llamada de trabajo, Ksenia se pegó más de lo debido a él, bromeó con insinuaciones, puso la mano en su manga. Él se apartó, me contó todo y decidimos no exagerar. Culpemos al vino y a su eterna obsesión con fronteras ajenas. No se infló, pero no se olvidó. Un par de semanas después trajo este cuaderno. Voy a anotar todo lo que parezca extraño. No porque ame el drama, sino para que no nos hagan ver locos, si acaso. El cuaderno contenía fechas, lugares, citas cortas. Entré a la oficina un minuto, lo invité a comer con un mensaje nocturno con broma ambigua. En el pasillo ella intentó abrazarme, él dijo que no estaba permitido. Nada extra. Declaración de hechos. Debajo, un impreso de la correspondencia de Ksenia con su amiga Sana. Fue la primera vez que vi lo fácil que es escribir palabras ajenas si no son para ti. Si se juega bien, la mitad se vuelve real. Una amiga firma como en la vida, bañada en oro, comparte. Esas frases me secaban la garganta. Qué superficiales. Andrei colocó la carta de Yuri Blasov en esta carpeta. Confirmo que el testamento fue redactado por mí. Se conserva copia. El notario tiene el original listo para confirmar legalidad y fecha. Yuri es de los que hablan poco,
pero si lo hacen, se puede confiar. Debajo de los papeles, un sobre con mi nombre, en letra de Andrei, uniforme, sin adornos. La sostuve en mis manos por mucho tiempo, como se sostiene una taza de agua caliente, para calentarme, pero sin quemarme. La abrí. Mi fe. Y si la leías, pasó lo que no quería que pasara. Habría preferido vivir a tu lado 100 años y lidiar con cualquiera de las travesuras de Xenia, pero la vida no pregunta. Aquí está todo lo que necesitas para estar segura. Por favor, no dejes que nadie confunda tu dulzura con complacencia. Con amor, Andrei. Nada más. De nuevo, como viví, así escribí. Volví a doblar la carta, miré un punto más tiempo de lo normal para dejar de temblar, y comencé a armar el paquete, el testamento en carpeta aparte, documentos médicos con copias, el cuaderno en la bolsa. Impresiones de la correspondencia bajo una liga. Lo escribí en letras grandes en la cubierta con lápiz. Es verdad, así se recuerda más fácil. El camino desde el banco era distinto al de ida. Conduzco y respiro más profundo por primera vez en días. La tristeza no se ha ido, y no puede. Pero al lado de ella se asentó la claridad, no hay que levantar la voz, no hay que probar lo obvio. Todo ya está dicho en sellos y números. En casa prendí la tetera, saqué la taza pesada que a André y a mí nos encantaba, la de porcelana gruesa que no se habría roto, y marqué el número de Yuri. Contestó al segundo tono, la voz tan uniforme como en su carta. Vera, acepta mis condolencias, ¿qué pasó? Le conté brevemente sobre el testamento de bolso, sobre el hijo de Andrei, sobre el departamento a la mitad. Escuchó sin suspiros ni ajá, solo una que otra aclaración de fechas. Te esperaré mañana, dijo. Toma todo de la caja fuerte. Y aquí también necesitamos a alguien que sepa cavar, pero limpio. Te daré el contacto. Colgué, puse mis dedos sobre la cerámica caliente y comprendí, de ahora en adelante no será sobre emociones, sino sobre trabajo. Y si Xenia tiene papel de su bolso, yo tengo una carpeta con la verdad y personas que saben cómo hacer las cosas. No sabía entonces que el hombre que cava traería pronto tal dosis de realidad a mi casa, que hasta mi madre perdería la costumbre de cerrar los ojos. Yuri me recibió sin hacer fila. La oficina, en la vieja mansión, madera oscura, ventana al patio. Escuchó en silencio, preguntando solo de vez en cuando por fechas. Extendí sobre la mesa la carpeta de la caja fuerte, el testamento, los registros médicos, el cuaderno de Andrei. Yuri pasó el dedo sobre los sellos, asintió, esto es real. Luego tomó el papel de Xenia de su bolso, el que había mostrado en su fiesta de cumpleaños, y ni siquiera necesitó lupa. La redacción no está notariada. La fecha es domingo. El número de registro es falso. La firma, ajena. Lo registraremos en el Ministerio de Justicia. La pericia lo confirmará. Pero me miró sobre sus gafas, no se trata solo de papeles. La pregunta es, ¿qué quieres hacer con esto? Respondí honestamente, no quiero un escándalo mundial ni vengarme, pero tampoco permitiré que se desperdicie la memoria de Andrei. Yuri asintió, actuamos como adultos. La primera vía, denuncia por fraude y falsificación. La segunda, acción privada. Establecemos el hecho de la mentira. Exigimos una rectificación pública más un acuerdo legal que nos proteja a mí y al niño. En ambos casos, se necesitan hechos. Involucraría a nuestro hombre, que cava con cuidado y no deja rastros. Dictó el número, Fyodor Dolgov, ex policía de investigación. Fyodor llegó al mediodía. Corpulento, corte de pelo corto, chaqueta sin bolsillos extra. Me saludó como si nos conociéramos desde siempre. Se sentó, sacó su cuaderno. Dime en orden, dijo. Le conté, cumpleaños, testamento, reacción de familiares. Preguntó cosas simples sobre Timur, el trabajo de Xenia, vivienda, padres, y anotó brevemente, como Andrei en su cuaderno. Dame un par de días, dijo al despedirse. Revisaré ingresos, gastos, rentas, hospitales, pensión, actividad telefónica. Volveré con respuestas. Esos días se arrastraron viscosos, como lluvia sobre el vidrio. Vivía por reloj,
Por la mañana ducha, té, un par de llamadas de trabajo. Por la noche, silencio en el que el recuerdo zumbaba. Al tercer día, Yuri llamó, ven, Fiodor ya está aquí. Nos reunimos en su sala de negociaciones, yo, Yuri, Fiodor. En la mesa, una carpeta delgada con clip. Sobre vivienda, comenzó Fiodor, 4 meses de atraso en la renta. Aviso de desalojo firmado, vence a fin de mes. Tarjetas de crédito y un par de microcréditos colgados al final del dinero, por un monto aproximado de 7 millones de rublos. No dólares. Volteó la hoja sobre los documentos de salud del niño, cirugía cardíaca en el primer mes de vida, parte cerrada por OSI cuota pagada, estudios médicos, consultas, todo está ahí. De ahí las deudas. Asentí, era dolorosamente explicable. Timur, pregunté. ¿Dónde está? Fiodor se encogió de hombros. Tirado. En las últimas. Peter. Los listados son irregulares. COPEX. Y todavía tiene procedimientos de ejecución antiguos por pensión alimenticia de otro hijo. Bebe. Un par de reportes por golpes. Nada heroico. Empujó el siguiente impreso a un lado. Ahora tu papel del bolso. El teléfono de Xenia llevaba tiempo viviendo en la nube. Copia de respaldo. Un paraíso para un detective perezoso. Ahí estaba la correspondencia con Sana, la que abrió la puerta. Leyó sin fumar. La muerte, claro, es un horror, pero quizá mi oportunidad finalmente. La casa de la fe vale 70 millones más. Si juego bien, me llevo la mitad. ¿Dónde consigo el testamento? Dave lo redactará. Firma. Él puede. Encontró la muestra de Andrei en internet. Fotos de una velada benéfica. Será como en vivo. Y si Vera empieza a revisar, dijo. Es blanda. Lloramos, la convencemos. Siempre cede. Algo crujió dentro de mí. No de sorpresa, sino de reconocimiento. Había escuchado ese tono toda mi vida desde la infancia. Antes me costaba insultos, ahora intentos de robar la casa. Yuri dobló las hojas con calma. Esto es suficiente para la policía y para una conversación privada. Además, tenemos el testamento real, documentos médicos, el cuaderno de Andrei. La situación está clara. Miré la mesa en silencio. Vera preguntó suavemente, ¿qué quieres? Respondí con honestidad, quiero que Luca esté seguro y protegido, para cualquier eventualidad. Tratamiento, estudios. Quiero que Xenia deje de destruir y quiero que el nombre de Andrei no se manche. Yuri asintió. Entonces, listo, dijo. Preparamos el proyecto de acuerdos. Cuenta objetivo a nombre de Luca, solo para medicina y educación. Gastos con tu consentimiento y el mío. Rectificación pública de las mentiras. Disculpas y compromisos escritos de Xenia. Psicoterapia, disciplina financiera, trabajo. Violación de esto, vamos a la policía con todo el paquete. Fiodor agregó, y limita el acceso de ese apuesto Timur al niño oficialmente, mediante tutela. Aquí ayudarán médicos y papeles. Asentí. Se hizo silencio dentro de mí. No de alegría, sino de claridad. Solo una cosa, dije, no habrá grandes escenas. Hablaré con Xenia en mi casa, grabando, pero honestamente, con advertencia. Yuri sonrió con la comisura de los labios, mejor así. Tengo buen grabador de voz. Por la tarde estaba sentada en la cocina con una taza, la más pesada, y miraba durante mucho tiempo la acuarela sobre la mesa. Es increíble cómo la lámpara encima del dibujo mantiene la luz, aunque afuera ya sea de noche. Tomé el teléfono y marqué el número. Xenia, necesitamos hablar, dije con calma. Mañana a las 2 en mi casa. Se quedó en silencio un segundo, y escuché esa misma respiración teatral por teléfono. Voy, dijo finalmente. Colgué, revisé que el dictáfono funcionara y me di cuenta de que la casa se había vuelto muy silenciosa, como antes de la tormenta, cuando el aire se espesa y sabes que va a caer. A las 2 en punto sonó el timbre con firmeza. Abrí la puerta.
Xenia estaba en el umbral, arreglada, recogida, con ese rostro en el que cualquiera puede interpretar cualquier papel. La llevé a la sala. 2 sillas frente a frente, entre nosotras una mesa con vasos de agua, una carpeta y el dictáfono. Quiero grabar nuestra conversación, dije. Honestamente, con tu consentimiento, para que luego no discutamos quién dijo qué. Asintió con naturalidad. Escribe lo que quieras. No tengo nada que esconder. Encendí el grabador, dije fecha y hora, pedí su consentimiento en voz alta, esperé su confirmación. Sí, dijo. Y dejé el aparato a un lado. Cuéntame cómo lo ves, propuse. Sin teatro. Xenia suspiró, miró su palma y comenzó. Como si ella y Andrei hubieran estado buscándose durante 2 años, como si se hubieran visto varias veces en un hotel, como si él se quejara de nuestro matrimonio y sufriera mucho. Y de esas reuniones nació Luca. Sus palabras eran confiadas, pero como arena, se sostienen hasta que las tocas. ¿Dónde?, pregunté. Solo el nombre del Hotel Metropol respondió al instante. Pisos elevados, habitación. ¿Recuerdas que pedías del room service? No me apresuré, ni ahorré detalles. ¿Qué importa?, desvió la mirada. A veces ensaladas, a veces pizza. Bueno, lo usual. ¿Qué días se veían?, continué. De diferentes maneras, dijo con la voz ligeramente temblorosa. A veces martes, a veces jueves. ¿De qué lado le gustaba dormir?, pregunté, mirando al frente. ¿Cerca de la ducha o del otro lado? Me miró como si yo fuera doctora haciendo una pregunta innecesaria. ¿Por qué quieres saber eso? Para entender si esto es cierto o solo tu versión de películas ajenas, dije con calma. Vamos a los hechos. Abrí la carpeta y puse encima el informe médico, operación de varicocele, luego ostomía. Fechas, pruebas de control. Líneas secas, sin emoción. 2 años antes de que naciera Luca. Dije sin levantar la voz, Andrei no podía ser el padre. Lo confirma el doctor, las pruebas, los sellos. ¿Quieres que vayamos juntas?, dije. Te explico punto por punto. Xenia palideció, tomó la hoja y la hojeó superficialmente. Se puede hacer, dijo con terquedad. Si se puede, acepté. Pero no es falso. El doctor tendrá el original y vendrá al juzgado si es necesario. Puse el segundo documento, el testamento real, el legal, en notaría. Toda la propiedad es mía. Sin protección, sin mitad de la casa. Lo que mostraste en la fiesta de cumpleaños estaba hecho en casa. Lo sabes. Se quedó en silencio, respirando como una sierra, la mirada flotando. No tenía prisa. Volteé la siguiente carpeta, varias páginas de impresiones. Correspondencia con Sana. Dave agregará la firma, la casa vale 70 millones. Me llevo la mitad. Vera es blanda, llorará. Lo tendrás. ¿Lo reconoces?, pregunté. Xenia cerró los ojos un segundo, y yo contuve un estremecimiento en la voz. El diario de Andrei. Registró cómo te acercabas a él, dónde y cuándo. Exacto, por fechas. No para drama, sino para que nuestros ojos no se agranden como en tu actuación. Apretó los dedos, respirando con dificultad. Por último, añadí con firmeza, tienes 2 opciones, denuncia por fraude y falsificación o una conversación aquí y ahora, como adultos, con consecuencias, pero sin policía. ¿Lo piensas bien? El silencio colgaba denso, como antes de la tormenta. Xenia apartó la mirada de los papeles y enterró su rostro en el vaso. Yo, dijo con voz ronca. Me equivoqué. Pensé que no sabía que él tenía, ¿qué era? Ella asintió ante los documentos. Yo tenía al final del mes el aviso de desalojo, las deudas. Timur había desaparecido. Tenía miedo. Y sí, cargaba con todo eso. Pero Andrei negó con la cabeza suavemente. No me tocó. Nunca. Apagué todo. No encendí el dictáfono. Solo moví el pañuelo hacia ella. Escucha las condiciones, dije, y contestarás sí o no, en grabación. Primero,
Estás diciendo públicamente la verdad, que mentiste sobre tu relación con Andrei, que Luka no es hijo de Timur y que el testamento es falso. Segundo, Yuri y yo abriremos una cuenta fiduciaria para Luka. Solo para tratamiento y educación, con 2 firmas. Tercero, irás a psicoterapia y a un consultor financiero, encontrarás un empleo estable y lo mantendrás. Cuarto, restringiremos oficialmente el acceso de Timur al niño mientras tenga antecedentes de golpizas y pensión alimenticia pendiente. Quinto, firmas el acuerdo. Si violas un solo punto, voy a la policía con esta carpeta, sin más conversaciones. Y también participaré en la vida de Luka, no como donante de dinero, sino como tía. Es importante para mí ver que esté bien. Ella guardó silencio, luego asintió, como si el cuello se le hubiera vuelto madera. Es justo, dijo con voz apretada. No pensé que tuvieran todo tan organizado. Tengo una carpeta, respondí. Tienes opción. Xenia respiró profundo, se secó los ojos y miró el dictáfono. Estoy de acuerdo, dijo con claridad. Te diré todo y lo firmaré. Solo ayúdame primero con la vivienda. Luka está enfermo, no puedo sola. Haré todo lo que pueda. Esto será bueno para el niño, dije, para no dejar ambigüedad. Mañana a las 11 en la oficina de Yuri haremos todo el papeleo, continué, y el sábado a las 7 en mi casa hay cena familiar. Ahí dirás la verdad frente a tus padres. Confirmaremos todo ahora en grabación. Asintió de nuevo, más rápido. Bien. Tomé el contrato, el borrador que Yuri envió por correo, lo puse frente a ella y le mostré dónde firmar y dónde poner la fecha. Sus manos temblaban, el bolígrafo raspaba el papel. Y cuando pongas el punto, dije, dilo ahora brevemente, como lo harás el sábado. Lo que pase después no me importa. Xenia se enderezó, me miró la carpeta y el dictáfono. En el pasillo se oyó un suave clic, alguien giró la llave en la cerradura. No era mi puerta, sino la del vecino. La puerta se cerró de golpe y volvió el silencio, como si nada hubiera pasado. Xenia se sentó frente a mí, sujetando el vaso con ambas manos, como intentando ahogar su temblor. Dime ahora, ¿cómo se lo dirás a tus padres?, recordé, señalando el grabador. Se enderezó, y mirando no hacia mí sino un poco más arriba, hacia el vacío, dijo. Mentí. No tuve relación con Andrei. Luka no es hijo de Timur. Forjé el papel del testamento. Me da vergüenza. Asentí. Y ahí nos separamos. Acordamos la reunión de mañana en la oficina de Yuri y la cena del sábado. En la oficina de Yuri todo fue rápido y sin palabras innecesarias. Leyó en voz alta el borrador del acuerdo. Solo corregimos detalles. Cuenta fiduciaria a nombre de Luka para tratamiento, medicina, estudios y educación. Gastos bajo 2 firmas, la mía y la de Yuri. Refutación pública de las mentiras de Xenia. Formulaciones claras, sin ambigüedades. Obligaciones. Psicoterapia mínimo 2 veces por semana, disciplina financiera, nada de préstamos rápidos, empleo formal. Sobre Timur, solicitud oficial de tutela con historial médico y antecedentes legales. Antes del juicio, no habrá paseos 1 a 1. Si viola algún punto, entregamos todo a la policía. Xenia escuchaba como alumna frente al cuaderno que firma la maestra. La firma tembló, pero era suya. El sábado movimos la mesa a la sala y pusimos los platos. Mamá trajo su lasaña, el mismo platillo que durante años había sellado las grietas familiares. Los padres llegaron antes. Expliqué lo del dictáfono para no discutir después. Papá asintió, mamá frunció el ceño, pero permaneció en silencio. Cuando todos se sentaron, solo dije: Xenia, por favor. Se levantó, miró primero la mesa y luego a nosotros, y dijo lo mismo que en mi casa, frente al dictáfono. Sin teatro. Papá palideció, apretó las manos. Mamá quiso abrazarla, pero bajó los brazos. Al parecer, por primera vez en muchos años, comprendió que los abrazos no podían tapar todo. ¿Por qué?, preguntó papá, con voz apagada. Se lo estoy diciendo a mi hermana. Tenía miedo, respondió Xenia, pensando que así se arreglaría, como siempre.
No lo hizo. Mamá suspiró como de costumbre. Bueno, somos familia. Pero no dejé que esas palabras se derramaran sobre la mesa como jarabe. Familia no significa ausencia de consecuencias. Voy a ayudar a Luca y a estar para él tanto como necesite, de forma útil. Pero los límites seguirán ahí. No más salvarlo de inmediato. Luego resolveremos lo que haga falta. Papá asintió despacio, como un hombre que por primera vez en mucho tiempo escuchaba no solo a la hija menor, sino también a la mayor. Mamá miró la lasaña, dando vueltas a las esquinas con el tenedor para no mirarnos. Discutimos todo con claridad, la cuenta por el arco, la terapia, el trabajo, la tutela de Timur. Salió seco, pero honesto. Cuando se fueron, papá me abrazó y dijo: Tranquila, estoy orgulloso. Mamá también me abrazó, pero sus ojos estaban tristes. Se despidió no de mí, sino de la imagen de nosotros todos juntos y sin problemas. Xenia se detuvo en el pasillo, en la puerta. Me miró. Tropezó un poco. He estado haciendo cosas estúpidas por años. Voy a intentarlo. Haré lo que acordamos. Hazlo, dije. Las palabras ya no valen nada. Que tus acciones hablen por ti. Un año después, salí al patio donde Andrei había plantado bulbos el otoño pasado. La tierra estaba cálida, los primeros narcisos amarillos buscaban la luz. Andrei no estaba cerca, y esa simplicidad a veces quita el aliento. Pero las flores estaban ahí, y cumplían su calendario. Hay cierta consolación en esto para los que quedan. Mucho se acomodó este año. Luca funciona sin fallas. Medicinas, estudios, consultas. Todo se reporta cuidadosamente desde la cuenta fiduciaria. Los doctores dicen que el corazón se comporta decentemente, pero hay que vigilarlo. Lo llevo al parque. Ha aprendido a reír a carcajadas cuando ve algo azul más intenso. Cada risa cubre la melancolía con una película transparente por la que aún se puede respirar. Xenia, sorprendentemente, cumple con el plan. Encontró trabajo como administradora en una clínica dental. Horario estable, salario claro. Va al psicólogo sin drama, no por informe, sino por ella misma. A veces dice que por primera vez entendió cuánto tiempo deseó no sobre su vida, sino sobre lo que se enciende rápido y se apaga igual. Estamos a distancia, sin amistad, pero también sin guerra. Es más honesto que fingir. Los padres se acostumbraron a las nuevas reglas. Papá empezó a llamarme no solo para cómo estás, sino para ofrecer ayuda concreta. Mamá aprendió a decir que no a la menor, sin ese suspiro que antes cancelaba toda responsabilidad. Encontré mi apoyo no en una mujer fuerte que todos admiran, sino en cosas simples, en un grupo de apoyo en la iglesia de la siguiente calle, donde no preguntan de más ni interrumpen el dolor ajeno, en la Fundación Andrei. Con Yuri, lanzamos becas para estudiantes de derecho de familias de bajos ingresos que buscan la práctica legal justa, en amigos que saben callar correctamente, no con vacío, sino con presencia. A veces me encuentro con Mikhail, un profesor de ética, que en un evento de la fundación se acercó para donar y no trajo flores, sino una lámpara de mesa compacta para que mis ojos no se cansen en la oficina por las noches. Vamos al museo, discutimos sobre libros, tomamos té. Sin promesas. Sigo durmiendo en mi lado de la cama. Y no hay soledad, es un orden que me permite entender para qué necesito la mañana, aunque comience en silencio. Si esta historia tiene una moraleja, no es que el bien triunfe. El bien no triunfa sobre nadie, simplemente hace su trabajo, tranquilo, paso a paso. Los documentos y los límites también son una forma de amabilidad hacia uno mismo y hacia los que amas. La compasión no significa dejar que te usen. La honestidad más difícil no es decir que sí por miedo, sino decir que no a tiempo, aunque incomode a alguien. Andrei, si vieras nuestro patio ahora, dirías que las flores tienen suerte. Y es cierto, son estables. Respiro y me muevo según mi plan, sin sacudidas, sin hazañas, con respeto por lo que ha sido y lo que no será. Esto no es victoria ni derrota. Es una vida en la que hay lugar para la memoria y luz para el futuro. Gracias por escuchar esta historia hasta el final. Escribe en los comentarios tu edad y de dónde eres. Es importante para nosotros saber quién nos sigue.
Dale like y suscríbete al canal. Más historias de vida real vendrán.